Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Policías y civiles israelíes heridos y detenidos en la evacuación de un asentamiento ilegal que ya había sido desalojado. Trump afirma que Irán se está retirando de Siria y Yemen por la situación interna tras la reimplementación de sanciones. La antigua líder del laborismo israelí nombrada jefa de la oposición en la Knesset. Tras el permiso para sobrevolar Arabia en vuelo a Israel a Air India, hay conversaciones para permitir hacerlo a Philippine Airlines. Estas son las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después les invitamos a acompañarnos en la agenda cultural. Comenzamos con la primera de las noticias que nos traslada a Israel, donde 23 policías y 3 civiles resultaron heridos en violentos enfrentamientos cuando las fuerzas de seguridad israelíes recibieron la orden de evacuar a decenas de colonos que regresaron recientemente al asentamiento ilegal de Amona. De acuerdo con la policía, un oficial fue apuñalado con un objeto punzante. 3 manifestantes también resultaron heridos. Los colonos se atrincheraron en 2 caravanas que fueron evacuadas en febrero de 2017, tras una orden judicial. Regresaron el mes pasado alegando que lo hacían en protesta por la última ola de ataques terroristas palestinos en los que fueron asesinados 2 soldados y un bebé que nació en forma prematura. 7 manifestantes han sido detenidos. Bueno, esto seguramente mucha gente lo recordará, el asentamiento ilegal de Amona. Era lo que en Israel llaman un outpost, es decir, una gente que por propia iniciativa montan un asentamiento, generalmente con caravanas o viviendas precarias transitorias, que luego se van convirtiendo en más, en menos nómadas, digamos, ¿no? Y esto ha llevado muchos años, ha llegado el Tribunal Superior de Justicia de Israel, etcétera, etcétera, porque estaban sobre tierras que eran propiedad privada palestina. O sea que no son tierras del Estado, no es un asentamiento promovido o organizado por Israel, por lo tanto se declaró que tenían, no solamente que en otro caso se podría regularizar la situación, pero aquí había una demanda de los propietarios legales, tenían que desalojar. Y así lo hicieron, fue bastante traumático, la gente se opuso, hubo enfrentamientos con la policía, los guardias de frontera, etcétera, etcétera. Todo esto pasó hace menos de 2 años. Pero cuando hace un mes, algo así, hubo esta pequeña ola de atentados en Cisjordania, en los cuales murieron varios soldados, la mujer que fue acuchillada, que perdió a su bebé, etcétera, etcétera. Bueno, ellos dijeron que venían a hacer un acto de protesta y se instalaron con 2 caravanas nuevas. Y lo que pasa que tampoco, o sea, se veía venir que esto iba a ser el reinicio de este asentamiento ilegal y de todas maneras seguía siendo de propiedad privada, por lo cual tenían que desalojarlos. El tema es que dentro de los círculos de la gente que habitan en los asentamientos, en los territorios en disputa, hay gente muy civilizada y otros que son muy fanáticos y que incluso llegan a agredir a las fuerzas de seguridad, a los soldados, a la policía israelí, no tienen ningún problema moral en enfrentarse a otros judíos, porque para ellos esto es un derecho sagrado invocado a través de cuestiones religiosas, y entonces pues se ven cegados por esa actitud y la policía tiene que actuar y pues como sucede en estos casos y como pues se puede ver en la imagen, para sacar a cada uno de ellos y no tener luego demandas por abuso de fuerza, etcétera, etcétera, pues igual tienen que sacarlos de a uno 5 o 6 policías. Y ellos igual, si dicen que les duele la cabeza, tienen que parar. Pero a los policías ellos le pegan, les tiran piedras e incluso hay uno que tiene una herida de un objeto punzante, que eso ya
nunca se había visto que yo recuerde. Así que bueno, esperemos que esto haya sido nada más que un incidente, que las fuerzas de seguridad logren cerrar este territorio al acceso a este tipo de situaciones y que no se vuelva a repetir. Pues con ese deseo continuamos este informativo. El presidente estadounidense Donald Trump manifestó que en lo que se refiere al papel de Irán en Siria, ellos pueden hacer lo que quieran allí, francamente. El mandatario añadió que la situación de Irán ha cambiado en los últimos meses a raíz del regreso de las sanciones estadounidenses. Según Trump, el régimen de los ayatolás está retirando sus fuerzas de Siria y Yemen, ya que la situación interna es pésima y hay protestas semanales. Añadió que es posible que se siente a negociar con los iraníes, aunque no estén dispuestos a sentarse con él por el momento. Y sentenció, Irán iba a apoderarse de todo y destruir a Israel, pero Irán quiere ahora sobrevivir. Bueno, la verdad que todos nos hemos quedado un poco sorprendidos. No sé si todo el mundo, porque ya nos estamos acostumbrando, pero en la reunión del gabinete de ministros de gobierno, Donald Trump dijo, bueno, pues Irán, si quieren quedarse, allá ellos. Cosa que, digamos, que tras las palabras y todos los actos que ha hecho en contra del régimen de Irán, el hecho de que les diga si quieren quédense en Siria, bueno, hay que entenderlo en el lenguaje de Trump, que esto era un desafío. Es decir, nosotros nos vamos y quizás aquí esté la explicación de que los servicios de información, de inteligencia de los Estados Unidos tengan la convicción de que Irán se va a ir retirando del conflicto sirio, no porque ideológicamente no quiera participar, sino porque tiene que reprimir a las fuerzas internas que se les están agitando mucho dentro del propio país. Así que, bueno, quizás esta ha sido la motivación principal para que Trump diga, bueno, pues ahora los 2.000 soldados que teníamos allí se vienen para casa. Dado que esto lo dijo en una reunión de gabinete y Netanyahu no ha hecho una contradeclaración al respecto, suponemos que estaba al tanto de esta situación y que coincide con el análisis de Trump en el repliegue iraní, porque si no, pues esto de que el aliado estadounidense diga que si quieren los iraníes que se queden ahí al lado de Israel, pues sería casi ofensivo. Pero bueno, si lo entendemos según la lógica difusa y compleja de este presidente estadounidense, quizás lo que está indicando es de que, en palabras llanas, están tan mal que no pueden hacer ya ningún daño. Y esto es gracias a lo que yo he hecho, es decir, salir del acuerdo de 2015 y volver a aplicar las sanciones económicas. El presidente del Partido Laborista israelí, Avi Gabay, nombró a la ex líder del partido entre 2011 y 2013, Sheli Yahimovich, como líder de la oposición, después de su decisión de separarse del partido Hatnua de Tzipi Livni. Generalmente el líder del partido político con mayor representación parlamentaria que no está en el gobierno es el jefe de la oposición, pero Gabay, que derrotó a Isaac Herzog en una primaria para tomar el mando del laborismo en 2017, no es miembro del Parlamento israelí. Sí, esto es una situación un poco extraña, pero es así. Cuando hubo los últimos cambios a la cabeza del laborismo, que en ese momento ya formaba coalición con el partido de Tzipi Livni, es decir, de Unión Sionista, pues el que subió, Gabay, no era parlamentario, con lo cual como jefe de la oposición, es decir, la fuerza mayoritaria dentro que no participan del gobierno, pues estaba Tzipi Livni. Pero como Gabay ha decidido desmantelar esa coalición de oposición que tenía en el campo sionista, Unión Sionista, como se llame en la traducción, pues ahora Tzipi Livni ya no puede ser más la portavoz y de pronto reivindica la figura de Sheli Yahimovich, que yo no recuerdo, pero me parece que Gabay no venía de las filas del laborismo hasta hace poco, por lo cual pues seguramente él no estaba cuando Yahimovich era la jefa del partido.
porque ella fue derrotada por Isaac Herzog, al que él derrotó. Es decir, esto es un poco el juego del amigo de mi amigo y el enemigo de mi enemigo. Con lo cual, ahora reivindica la figura de Yahimowicz y la pone como jefa de la oposición en la Knesset. El gobierno filipino está en conversaciones con Arabia Saudí para permitir que su aerolínea nacional vuele a través del espacio aéreo saudita en ruta a Israel. Israel y Filipinas firmaron un acuerdo de servicios aéreos en noviembre de 2013 que permite a las aerolíneas ofertar hasta 21 vuelos semanales directos entre los dos países. No obstante, estos aún no se han asignado. Los permisos de sobrevuelo de Arabia Saudí permitirían a las aerolíneas reducir el tiempo de un viaje de Manila a Tel Aviv al menos en 1 hora. Ello representaría un paso favorable para el turismo en Israel, dado que hasta ahora las autoridades sauditas no han otorgado permisos de sobrevuelo similares a la aerolínea nacional israelí El Al, que opera 4 vuelos semanales a Mumbai en India. En marzo de 2018, Air India se convirtió en la primera aerolínea en recibir un permiso para sobrevolar a Arabia Saudita desde y hacia Israel, reduciendo el tiempo de vuelo en la ruta Tel Aviv-Nueva Delhi de 8 horas a aproximadamente 6 horas y media. Recordemos que la mayoría de filipinos son de fe cristiana y, por tanto, muy interesados en el turismo religioso a Tierra Santa. Sí, aparte que Filipinas es un país con millones, muchos millones de habitantes, muy fervientes cristianos, y aunque estén muy lejos de aquí, de Europa, pues Israel los pilla un poquito más cerca. No es media hora de avión, pero sí que es un destino turístico, especialmente religioso, que podría convertirse en muy importante. Hasta ahora eran unas decenas de miles los filipinos que llegaban como turistas, pero si va a haber un vuelo que tarde menos, seguramente también el coste del vuelo será más económico, etcétera, etcétera, y eso potenciará este turismo, como ahora lo está potenciando en el sentido de la India, que si bien no son multitud de indios los que visitan Israel, sí que hay multitud de israelíes interesados en visitar la India, por distintas razones, desde gente muy joven que termina el servicio militar y quieren conocer los sitios exóticos, a gente que va buscando un país al que se puede ir tranquilamente de turista, porque no olvidemos que los israelíes no son bienvenidos en muchas partes del mundo, especialmente en las más cercanas a ellos. Así que tienen que buscarse sitios turísticos un poco más lejanos, como el África subsahariana o el Extremo Oriente, ¿no? Así que, bueno, esperemos que estas conversaciones con Arabia Saudita lleguen a buen término. Parece que la línea de apertura, digamos, encubierta de alguna manera de Arabia Saudita hacia Israel, permitiendo que no que las aerolíneas israelíes sobrevuelen, pero sí que al menos otras aerolíneas sobrevuelen con destino a Israel. Terminamos así esta parte del informativo, el último de esta semana. Les deseamos Shabbat Shalom, por supuesto, pero les esperamos en la agenda cultural, no nos despedimos todavía. Y llegamos a la agenda cultural. ¿Qué es lo que podemos organizarnos para este fin de semana, por ejemplo? Pues mira, vamos a avisar con tiempo a nuestros oyentes, porque desde la Asociación Cultural Sefarad Aragón están haciéndonos llegar pues eso, las primeras actividades para el año 2019. Por ejemplo, nos plantean un curso intensivo de introducción al hebreo, un ulpan de hebreo que se va a realizar los jueves de 5 a 8 y media de la tarde en la zona universitaria, en Zaragoza. Comenzará el 10 de enero y se desarrollará hasta el 14 de febrero de este año, que está dando sus primeros pasos. Los lunes también habrá oportunidad de acercarse al hebreo a partir del 14 de enero. Desde las 4 y media de la tarde a las 5 y media hay una lectura de la Torá en hebreo, después 1 hora más tarde hebreo avanzado, y de 18:30 a 19:30 horas pues los principiantes pueden empezar a conocer el alfabeto.
Es un grupo de estudio de cultura judía el que también se incorpora a estas actividades de la Asociación Cultural Sefarat Aragón y va a desarrollar esta iniciativa los lunes desde las 7:30 a las 8:30 de la tarde. De cualquier manera, les ponemos el enlace a la asociación para que puedan tomar nota si viven en Aragón o si les interesa acercarse y conocer más las actividades de esta asociación, que también tiene previsto hacer un encuentro con motivo de Tu Bisbat y, cómo no, unirse al homenaje a las víctimas del Holocausto, en este caso será el 23 de enero en la Biblioteca de Aragón. Pero esto se lo contaremos ya en fechas más próximas, cuando hagamos ese ya tradicional recorrido por todas las actividades en torno a este Día Internacional de Conmemoración. Bueno, veo que ahí en Zaragoza los lunes no son al sol, no. Los lunes se dedican al hebreo. Sí. Bueno, cambiamos de tema. Queríamos comentarles una noticia que se da en el ámbito deportivo, pero que nos toca de lleno porque se refiere a un reportaje dedicado al fútbol en Auschwitz. Y seguro que muchos de ustedes dirán, ¿fútbol en Auschwitz? Pues sí, hubo algunos algunos momentos en los que los prisioneros o fueron a veces casi obligados a jugar al fútbol con los capo y con los nazis, o se les permitió de alguna manera jugar durante unos minutos. A este tema dedicó un reportaje el diario Marca, un reportaje que ahora es candidato a los AEIPS Sport Media Awards, que son uno de los galardones internacionales más importantes en el periodismo deportivo. Entre las 3 mejores piezas de periodismo escrito está seleccionado este reportaje del que les hablamos, Yo jugué al fútbol en Auschwitz, escrito por José Ignacio Pérez, donde se narra, a través de los recuerdos de los supervivientes, cómo eran aquellos partidos, entre comillas, en el infierno del campo de exterminio. Les ponemos el enlace también para que recuperen la totalidad del artículo, pero queremos referirnos, por ejemplo, a lo que comentaba Yehuda Bacón, superviviente de Auschwitz, que forma parte de los entrevistados por el periodista José Ignacio Pérez para elaborar este reportaje. Él entró en Auschwitz con 14 años, el 16 de diciembre de 1943, ahora tiene 88 y vive en Jerusalén. El infierno, Auschwitz, en Auschwitz fueron asesinados su padre, su madre y su hermana. Y se quedó solo en el mundo, y el periodista le pregunta cómo fue posible que ocurriera una cosa así en un lugar destinado a la tortura y el asesinato. Y el propio superviviente dice, es un sinsentido, por eso no quiero que solo se diga que en Auschwitz se jugaba al fútbol. Eso era un infierno, allí se mataba a las personas. Es paradójico que en un lugar como ese campo de concentración se disputaran algunos partidos. Suena raro, incluso es difícil de entender, pero eso sucedió allí. Y de hecho él fue protagonista de un drible que le hizo a un SS, al SS Stefan Baretsky. Y precisamente Yehuda Bacon testificó contra él en el juicio de Frankfurt, que ya saben, el primer juicio en los que los alemanes juzgaban a los responsables nazis, no los juicios de Nuremberg que fue una iniciativa aliada. Los de Frankfurt fue la primera vez que alemanes juzgaban a alemanes. Él testificó y por su testimonio este nazi fue condenado. Aceptó su culpabilidad y dijo que se arrepentía. Eso es lo que recuerda y nos quiere hacer recordar Yehuda Bacon. Y por otra parte, ya que hablamos de una víctima, también queremos hablarles de un torturador. Jacob Sur sobrevivió a Auschwitz, era un capo. Jacob Sur era un superviviente de Auschwitz, y comentaba que el capo Arno Born, preso número 8 de Auschwitz, era un sádico y que le dejaban meter todos los goles. Organizó un partido de fútbol con los judíos que llegaron desde Terezin y después de jugar los envió a la muerte. Era el 8 de marzo de 1944 y así continúan testimonios de gente de que en aquel momento eran muy jóvenes, que lograron sobrevivir y que nos cuentan en este reportaje cómo se dieron estos encuentros
en el campo de exterminio de Auschwitz. Le deseamos mucha suerte a nuestro compañero José Ignacio Pérez, este periodista de Marca, que ha elaborado un artículo en el que no solo se reflejan los comentarios de los supervivientes, sino que hay estadísticas, se ofrece una información sobre lo que era Auschwitz, lo que significó, con gráficos, con datos, o sea que es un ejercicio también de divulgación que, bueno, merece nuestro comentario y nuestra enhorabuena. A mí esto me recuerda, ¿no hubo una película sobre este tema? De hace unos años, pero no sé si estaba ambientada en Auschwitz, pero era de un partido, actuaba Sylvester Stallone. Sí, pero eran prisioneros ingleses. No era un campo de concentración ni de exterminio, eran prisioneros aliados que jugaban contra los alemanes y que aprovechaban el partido para evadirse. Sí. Pero bueno, no tenía nada que ver. Y seguimos hablando un poco de eso, de la representación de los campos de exterminio y en concreto de la literatura en torno a la Shoah. Y es que Pérez Reverte, bueno, pues ha comentado... Ha vuelto a saltar una de las suyas. Y en este caso no le falta razón, pero las formas en esta ocasión le han digamos que... Bueno, él no se caracteriza justamente por conservar las formas, Arturo Pérez Reverte. Sí, pero ha sido una manera muy desagradable de manifestar una opinión absolutamente respetable. Él ha comentado en un tuit, de forma irónica, se burlaba de las numerosas novelas ambientadas en campos de concentración o exterminio nazis. Dice, iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres. La bibliotecaria de Auschwitz, la bailarina de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, el farmacéutico de Auschwitz, la enfermera, etcétera. Sigue, ¿no? Y después dice, como no quedaban temas libres, pensé en Mauthausen, pero también hay el fotógrafo de Mauthausen, el ángel de Mauthausen, el violinista de Mauthausen. Anda, aquí también había violinista, dice Pérez Reverte. Ese ha sido su segundo mensaje. Y a este le ha seguido. Seguro que con Treblinka no me pasa, concluí, pero apenas le di un teclazo a Google, mi gozo en un pozo. El barbero de Treblinka, la viuda de Treblinka. Pérez Reverte ha terminado la serie con un redios, qué difícil se está poniendo esto de la literatura. Él supongo que no se lo esperaba, pero le han contestado desde el Museo Memorial del Campo de Concentración de Auschwitz en castellano, diciendo, la historia de Auschwitz es la historia del sufrimiento de 1,3 millones de personas. Su tuit parece desencadenar comentarios que tristemente se están convirtiendo en una burla irrespetuosa a la memoria de esas personas. Uh-huh. A lo que Pérez Reverte ha contestado, usted o ustedes necesitan más comprensión lectora, esto le sobraba, dice, pues demuestran que recordar una causa noble no siempre corre parejo con la inteligencia. Mis tuits se burlan de lo mucho que por modas literarias comerciales se manosea un asunto que debería tratarse con más rigor y respeto. Coincidimos absolutamente con la última frase de Pérez Reverte, pero como decimos, las formas le pierden absolutamente. No, sería bueno que justamente plasmara esto en alguna forma escrita y razonada, y entonces sí que, aparte de la polémica que pueda generar entre sus compañeros de oficio, es decir, aquí también muchas veces lo hemos comentado, ¿no? De que parece un tema fashion ambientar comercial. Cualquier historia en algún campo de concentración, si puede ser Auschwitz mejor. Sí, y hacer ficción, nosotros ya saben que siempre en todos los programas de Radio Sefarad ponemos en cuarentena las obras que ficcionan la experiencia de la Shoah. Y por eso estamos de acuerdo con Pérez Reverte, pero no es necesario hacerlo de esta manera y buscando quizá la polémica, no sé, llamar la atención. Sí, yo sigo desafiándolo a que sí escriba, e incluso sobre este mismo tema,
pero de forma más razonada, que lo de los tweets lo deje para Donald Trump, que lo domina mucho mejor y que él está preparado para hacer cosas de mayor nivel y alcance. Y así terminamos este informativo. Les convocamos, les esperamos en las noticias de los lunes. Noticias de los lunes en las que yo estoy invitado en esta ocasión y ya luego el martes pues estaremos todos otra vez. Shabbat Shalom.